distraído al costado de camino cuando nos ve marchar. Nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan. Tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. La historia dice que un día como hoy, pero de 1927, nació Raúl Alfonsín. Hoy cumpliría 93 años y la presencia luminosa de esa vida nos lleva inevitablemente a recordar el dolor por la oscuridad de su muerte. Aquel día se estrujó el alma de los argentinos, se nos instaló un agujero negro en nuestra conciencia ciudadana. A las 20:30, el doctor Alberto Sattler lo anunció formalmente. Estaba en la cama del dormitorio histórico del departamento de la calle Santa Fe al 1600. Lo acompañaba toda su familia cuando finalmente se quedó dormido para siempre. Dejó de sufrir. Eran tan grandes los dolores que le tuvieron que dar morfina para poderlo soportar. Respiraba de un tubo de oxígeno. Le había hecho mucho daño ese maldito cáncer de pulmón con metástasis ósea que encima se complicó con una neumonía. La entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, estaba en Londres en la reunión del G20 y por eso el decreto de 3 días de duelo nacional lo tuvo que firmar el vice, Julio Cobos, un radical que había entrado a la política entusiasmado por la primavera alfonsinista. La misa de cuerpo presente la hizo Monseñor José María Arancedo, que en ese momento era arzobispo de Santa Fe y primo hermano de don Raúl. Todavía tengo las imágenes de ese multitudinario cortejo fúnebre con que lo despidió el pueblo argentino que tanto le debe. La cureña partió desde el Congreso por Callao hasta el cementerio de la Recoleta. El regimiento de granaderos a caballo lo escoltó hasta su última morada. Julio Bárbaro, un peronista hasta los huesos, lo definió como el mejor presidente que tuvimos desde la recuperación de las instituciones en 1983. Es que su figura se transformó en prócer con el tiempo. Creció y se agigantó porque supo honrar la política y porque hizo de la honradez y la ética de la responsabilidad sus principales banderas. Su gestión tuvo ataques de todo tipo, pero Alfonsín respondió sin una gota de autoritarismo ni violencia y cero corrupción. Era un gallego calentón, como él decía de sí mismo, que se enojaba cuando elogiaban su honradez, es que no concebía otro tipo de comportamiento. En el 2007, durante un largo reportaje realizado por Jorge Fontevecchia, dijo que Cristina tiene un déficit muy grande, que es su iracundia, y del populismo agregó: es una plaga en cualquier parte, es algo sin doctrina, puja de poder, no respeta, crea su propia institucionalidad. Oscar Muiño escribió en ese momento que Alfonsín detestaba la demagogia, no amenazaba ni apretaba, su verbo era persuadir, aunque había que aguantarlo, La persuasión resultaba agobiante, difícil de resistir. Y agregó Muiño que su tolerancia no era tibieza, no rehuía el debate. En plena capilla Estela Maris se paró y tomó la palabra para refutar a un religioso promilitar, Monseñor José Medina, y otra vez reclamó ante una sociedad rural que lo silbaba que es fascista no dejar hablar al orador. No invocaba la investidura presidencial, sino simplemente el derecho a expresarse. Me pregunto, y les pregunto, ¿volverá Alfonsín? ¿Cuándo? Porque él también habita en el corazón de su pueblo. ¿Tendremos los argentinos la posibilidad de comprobar en la práctica la verdad y la justicia de su prédica? Por eso don Raúl está en la eternidad, ¿no?
Seguramente estará tomando unos mates con don Hipólito Yrigoyen y don Arturo Illia en el cielo de la austeridad republicana y las manos limpias, o saludando a la gente por las calles de la memoria con dignidad y la frente alta, como le gustaba hacer aquí en la tierra. Don Raúl, el padre de la democracia recuperada, caminando lento como perdonando el viento, según la poesía emblemática precisamente del Día del Padre. Don Raúl, firme en sus convicciones y peleando con coraje contra ese maldito cáncer que lo rompió, pero no lo pudo doblar, como proclamaba Leandro Alem. Con todos sus errores, con todas sus equivocaciones a 10 años de su muerte, creo que Alfonsín es mejor que la media de los presidentes que tuvimos. Y si me apura, creo que es mejor que la media de la sociedad que tenemos. No quiero decir que el doctor Raúl Alfonsín haya sido un presidente perfecto, de ninguna manera. Fue tan imperfecto y tan lleno de contradicciones como todos nosotros. La democracia es imperfecta, pero nadie puede desmentir que Alfonsín fue un demócrata cabal que nunca ocupó ningún cargo durante ninguna dictadura, y eso que muchos de sus correligionarios sí lo hicieron. Estuvo detenido por ponerle el pecho a sus ideas, fue un auténtico defensor de los derechos humanos de la primera hora y en el momento en que las balas picaban cerca. Fue su bandera permanente, se jugó la vida por eso, no fue por una cuestión de oportunismo ni para cazar dinosaurios en el zoológico. Fue defensor de presos políticos durante la dictadura, reclamó por los desaparecidos y fue cofundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Vale la pena recordar que Alfonsín hizo todo eso como para respetar la sagrada verdad de los hechos. Por eso, con toda autoridad, después parió el Nunca Más y la CONADEP y el histórico juicio de las juntas militares que ningún otro país del mundo se atrevió a hacer con la dictadura en retirada, pero todavía desafiante, poderosa y armada hasta los dientes. Tuvo sublevaciones militares carapintadas, paros salvajes de la CGT de Ubaldini y golpes de mercado que intentaron derrocarlo. Es verdad que también existieron los errores y los horrores propios. La economía de guerra, el desmadre inflacionario, la gran desilusión frente al Felices Pascuas y la casa está en orden, o si usted quiere el punto final y la obediencia debida. Y por supuesto, el derrumbe de la confianza en la capacidad para gobernar y ese descontrol que terminó con la entrega anticipada del poder. Ahora, si tratamos de ser lo más ecuánimes y rigurosos posibles, aparecen las luces y las sombras de una gestión. Pero el paso del tiempo y la comparación con lo que vino después lo deja a Raúl Ricardo Alfonsín del lado bueno de la historia, en la vereda del sol, entrando a los libros como un héroe que se definió como el más humilde de todos los servidores del pueblo. Nadie puede negar que fue un patriota. Cada día lo extrañamos más. En estos tiempos de cólera, su sabiduría nos podría iluminar el camino. Aquellas frases dichas casi como testamento: si la política no es diálogo, es violencia, y gobernar no es solo conflicto, básicamente es construcción. Algo así como decir que la palabra enemigo hay que extirparla del diccionario político, que solo hay que marginar a los golpistas y a los corruptos. Cada día es más necesaria su apuesta a la coexistencia pacífica de los diferentes, a una república igualitaria y a la libertad. Raúl Alfonsín fue el partero del periodo democrático más prolongado de toda la historia. Siempre será como un símbolo de la luz, de las ideas que salieron del túnel de la muerte. Y el terrorismo de Estado también. El día que murió, hice un programa, tal vez el más conmovedor que me haya tocado hacer, en vivo y en carne viva, con Pepe Eliashev, Nelson Castro, Nacho López, Luis Brandoni y Jesús Rodríguez llorando en cámara, conmovidos por tanto dolor. Hace una década que extrañamos a Raúl Alfonsín, pero su legado, su coraje, sigue en el corazón y en las neuronas de los argentinos. Nos queda grabado en la memoria colectiva, con su chaleco impecable, su austeridad franciscana y esa cara de bueno, capaz de seducir hasta al más acérrimo de los enemigos. Hoy cumpliría 93 años. Casi como una señal del destino, el padre de la democracia recuperada nació el día del escudo nacional, y Alfonsín en vida y ahora con su legado fue un escudo contra la corrupción y contra todo tipo de autoritarismo.
El día que los pueblos sean libres, el día que Argentina sea un país sin pobreza ni desocupación y con igualdad de oportunidades y sin ladrones ni golpistas, ese día Alfonsín volverá y será Millones, porque él también vive eterno en el corazón de su pueblo. Pronto venceremos, pronto